acuerdo como si fuera ayer el día en que llegué a esta vereda, aquí, cerca de la Peña de Huayca, donde la tierra es fría, pero generosa, y el silencio de las montañas parece contar historias antiguas. No fue una llegada fácil, ni mucho menos planeada. De allá, del Cauca, me sacaron a la fuerza, empujado por la violencia que siempre se mete a las casas sin pedir permiso, dejando un vacío que ni el tiempo puede llenar. Mi vereda, donde nací y crecí, se llamaba El Naranjal. Allá, la tierra era roja y fértil, el clima cálido, y los cultivos de café y caña de azúcar eran la vida de todos. Mis padres, campesinos de corazón, me enseñaron a labrar la tierra desde niño, a escuchar las señales de la naturaleza, a saber cuándo era tiempo de sembrar y cuándo de cosechar. Pero también me enseñaron algo más importante, el valor de la comunidad. En El Naranjal todos nos conocíamos, todos sabíamos quién era quién, y aunque las cosas nunca fueron fáciles, siempre había una mano amiga dispuesta a ayudar. Pero la guerra, esa que uno creía que solo estaba en las noticias o en las radios, se nos metió de lleno en la vida. Primero fueron rumores, que si los grupos armados se estaban acercando, que si habían visto a hombres extraños rondando las fincas vecinas. Luego, los disparos. Al principio lejanos, como truenos en una tormenta lejana, pero con el tiempo se fueron acercando más y más, hasta que una mañana despertamos con la noticia de que una familia del otro lado de la montaña había sido desplazada. Ahí fue cuando entendí que nuestra vida nunca volvería a ser la misma. Un día llegaron a la vereda unos hombres armados. Dijeron que venían a protegernos, que lo único que pedían era nuestra colaboración. Pero todos sabíamos lo que eso significaba. Colaborar con ellos era ponernos en la mira de los otros. La tensión creció, y con ella, el miedo. Las noches se volvieron interminables, con el corazón en la boca cada vez que escuchábamos el ladrido de los perros o el crujido de una rama en el monte. Mi familia, mis vecinos, todos estábamos al borde. Mi papá, que siempre había sido un hombre fuerte y optimista, empezó a flaquear. «Esto no va a terminar bien», me dijo una noche mientras nos sentábamos en la cocina a la luz de una vela. Y tenía razón. El día que nos sacaron, lo recuerdo con claridad. Fue al amanecer. Vinieron con gritos, con armas, con amenazas. Nos dieron unos minutos para recoger lo que pudiéramos llevar, lo esencial. Yo cargué a mis 2 hijos pequeños en brazos, y mi esposa agarró una pequeña bolsa con algo de ropa y documentos. No podíamos llevar nada más. La tierra, esa que habíamos trabajado con tanto esfuerzo, se quedó atrás, junto con nuestros animales, nuestras pertenencias y los recuerdos de toda una vida. Nos marchamos con la esperanza de volver algún día, pero en el fondo sabíamos que eso no iba a suceder. Así fue como llegué aquí, a esta vereda cercana a la Peña de Huayca. No conocía a nadie, no sabía nada de esta tierra fría y pedregosa, pero necesitábamos un lugar donde empezar de nuevo. Al principio no fue fácil. Los primeros meses fueron los más duros. Vivíamos en una pequeña casa prestada por un compadre que conocía a alguien en la zona. Apenas teníamos lo básico para sobrevivir, y las noches eran largas y llenas de nostalgia por todo lo que habíamos perdido. Pero con el tiempo, poco a poco, la tierra comenzó a responder. Conseguí trabajo en una finca vecina, sembrando papa y maíz, y aunque no era lo mismo que cultivar café, era algo que me mantenía ocupado y me ayudaba a olvidar, al menos por un rato, todo lo que había quedado atrás. La Peña de Huayca, esa montaña imponente que se alza sobre la vereda, siempre me ha parecido un lugar lleno de misterio. Los campesinos de la zona cuentan historias sobre luces extrañas que se ven en las noches, y dicen que es un sitio sagrado, un portal hacia otros mundos. Al principio, las luces eran solo eso, luces en el cielo. No les presté demasiada atención. Aquí, en la vereda, la gente siempre ha hablado de la Peña de Huayca como un lugar especial, lleno de energía, un sitio sagrado para los antiguos muiscas. Decían que en la noche, si uno se quedaba lo suficientemente quieto y con los ojos bien abiertos, podía ver cosas que no tenían explicación. Yo pensaba que eran solo cuentos de viejos, historias para entretener a los más jóvenes o para asustarlos. Pero, poco a poco, esas luces se fueron convirtiendo en algo más.
Al principio, aparecían en el horizonte, muy lejos, como si fueran estrellas que parpadeaban y bailaban. No me preocupaba. Pensaba que tal vez eran aviones o satélites, pero las luces no se comportaban como algo que conociera. Brillaban y luego desaparecían de golpe, solo para aparecer en otro punto del cielo, más cerca, más intensas. Una noche, mientras regresaba de una jornada larga en la finca de don Eliseo, las volví a ver. Era una de esas noches frías en las que el viento bajaba fuerte desde la montaña y la luna estaba alta, iluminando el camino polvoriento que me llevaba de vuelta a casa. Caminaba rápido, deseando llegar lo antes posible para meterme bajo las cobijas y olvidarme del frío que se me calaba en los huesos. Pero entonces, las luces volvieron a aparecer, esta vez, más cerca que nunca. Eran 3, flotando en el aire, justo sobre la peña de Huayca. Se movían despacio, como si estuvieran observando, buscando algo. Me detuve un momento, intrigado. Sabía que algo no estaba bien, que esas luces no eran normales. El aire parecía cargado, pesado, como si estuviera a punto de pasar algo. Una sensación extraña me recorrió el cuerpo, una mezcla de miedo y curiosidad. Quería seguir caminando, alejarme de ese lugar, pero mis pies no respondían. Me quedé allí, parado, mirando las luces mientras ellas parecían flotar cada vez más cerca. De repente, una de las luces descendió bruscamente, como si me hubiera visto. Se movió rápido, en mi dirección, tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Sentí un hormigueo en la piel, como si el aire a mi alrededor vibrara. Quise correr, pero mis piernas seguían ancladas al suelo, como si algo invisible me retuviera. La luz se detuvo a unos metros sobre mí, flotando en el aire. No hacía ruido, pero su presencia era abrumadora. Estaba envuelto en un silencio absoluto, como si el mundo entero se hubiera detenido. Y entonces, como si alguien me hubiera liberado de un hechizo, mis piernas volvieron a moverse. Eché a correr sin mirar atrás, con el corazón latiéndome en los oídos y la respiración acelerada. No paré hasta llegar a casa, cerrando la puerta de un portazo y buscando consuelo en los brazos de mi esposa. Aquella noche no dormí. Me quedé sentado en la cama, mirando por la ventana, esperando ver de nuevo aquellas luces. Pero no volvieron. No esa noche. Sin embargo, algo cambió en mí. Ya no podía sacarme de la cabeza esa sensación de que me estaban observando, acechando. Durante los días siguientes, traté de convencerme de que lo que había visto no era real, que tal vez había sido el cansancio o una ilusión óptica, pero las luces no desaparecieron. Al contrario, parecían seguirme. Las veía cada vez con más frecuencia, siempre sobre la peña, siempre moviéndose en esa forma extraña, como si estuvieran buscando algo o a alguien. Poco a poco, comencé a notar que no solo las luces se comportaban de manera extraña. Animales de la zona empezaron a actuar de forma inusual. Mis perros, que siempre me acompañaban fielmente al campo, ahora se negaban a acercarse a ciertos lugares, especialmente cuando estábamos cerca de la peña. Se quedaban quietos, con las orejas erguidas y un gruñido bajo en la garganta, como si olfatearan un peligro que yo no podía ver. Una vez, cuando estaba pastoreando a las vacas cerca del arroyo, vi a un par de ellas detenerse de golpe, mirando fijamente hacia la montaña, sus ojos llenos de miedo. No pude evitar pensar que también ellas veían lo que yo veía, y luego, las luces comenzaron a acercarse más y más. Ya no solo aparecían sobre la peña, sino que las veía cerca de mi casa, flotando entre los árboles, como si estuvieran vigilándome. Algunas noches, cuando me quedaba tarde en el campo, sentía que algo me seguía, como si una presencia invisible me acompañara, siempre a una distancia segura, pero lo suficientemente cerca como para hacerme sentir incómodo. A veces, cuando volteaba rápido, veía una sombra o una luz que desaparecía en cuanto la miraba directamente. Mi esposa empezó a preocuparse. Me decía que estaba obsesionado, que solo eran luces y que no debía darles importancia. Pero yo sabía que algo estaba mal.
Una noche me armé de valor y decidí enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Salí al campo con una linterna y una escopeta, dispuesto a encontrar la verdad. Caminé hasta el pie de la peña, donde las luces parecían aparecer con más frecuencia. La noche estaba fría y oscura, pero me sentía más decidido que nunca. Sin embargo, cuando llegué allí, lo que vi me dejó paralizado. Frente a mí, las luces no eran solo luces, eran algo más, algo que me observaba desde la oscuridad, algo que había estado acechándome durante todo este tiempo. Era una de esas noches tranquilas donde el silencio de la montaña parecía envolverlo todo, y el único sonido que se escuchaba era el susurro del viento que se filtraba por las rendijas de las ventanas. Habíamos tenido un día agotador en el campo, y como de costumbre, nos habíamos acostado temprano, esperando un descanso que pocas veces llegaba de verdad desde que esas luces empezaron a aparecer en la peña de Huayca. No sé cuánto tiempo habíamos estado dormidos cuando, de repente, algo me despertó. No fue un ruido lo que me sacó del sueño, sino una sensación extraña, una especie de presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado de golpe. Abrí los ojos lentamente, intentando despejarme, y fue entonces cuando lo vi, una luz blanca, brillante, rodeando toda la casa. Me quedé completamente quieto, tratando de entender lo que estaba sucediendo. La luz no entraba por las ventanas, ni parecía provenir de ningún lugar en particular. Simplemente envolvía la casa, como si la estuviera rodeando por completo. Giré la cabeza lentamente hacia mi esposa, que también estaba despierta, con los ojos bien abiertos, pero inmóvil como una estatua. Sabía que ambos sentíamos lo mismo, miedo, puro y paralizante. Nos miramos sin decir una palabra, porque en ese momento no hacía falta hablar para entender lo que el otro estaba pensando. Sabíamos que algo estaba muy mal. La luz seguía allí, envolviendo la casa, y entonces lo escuchamos. Era un ruido sutil al principio, casi como si alguien estuviera caminando sobre hojas secas. Un crujido suave, pero constante. Venía de afuera, justo en la parte delantera de la casa. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y cada fibra de mi cuerpo me gritaba que no me moviera, que no hiciera ni el más mínimo ruido. Algo, lo que fuera que estaba afuera, se acercaba. Podía escuchar pasos lentos y firmes, como si quienquiera que fuera estuviera inspeccionando la casa, caminando alrededor de ella. Los pasos no eran apresurados, sino calculados, como si estuvieran buscando algo o a alguien. De repente, los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Podía escuchar mi propia respiración, pesada, casi sofocada por el miedo, y el silencio se hizo aún más profundo, como si el mundo entero se hubiera congelado por un instante. El aire a mi alrededor estaba cargado, casi eléctrico, y la luz blanca que envolvía la casa no titilaba, no fluctuaba, simplemente permanecía allí, brillante, como si la casa estuviera dentro de una burbuja luminosa. Y entonces, sin previo aviso, escuchamos el sonido que me heló la sangre. La puerta principal de la casa se abrió lentamente, con un chirrido que parecía interminable. No era posible. La habíamos asegurado bien antes de acostarnos, como siempre hacíamos. Apreté la mano de mi esposa bajo las cobijas, como para recordarnos mutuamente que estábamos allí, que estábamos juntos, aunque el miedo nos estuviera consumiendo. Ninguno de los dos se atrevía a moverse. Podíamos escuchar ahora, con más claridad, los pasos dentro de la casa. No eran pesados ni apresurados, pero tampoco parecían humanos. No había la irregularidad de los pies descalzos sobre el suelo de madera, ni el eco que solían producir las pisadas de alguien conocido. Eran sonidos secos, casi como si fueran metálicos, como si algo estuviera arrastrándose por el piso, aunque de alguna forma mantenía la regularidad de un andar. Lo que fuera que había entrado a la casa parecía moverse con un propósito. Caminaba despacio, inspeccionando cada rincón, cada habitación. Pasó primero por la sala, lo oímos moverse por el comedor, empujando algo con suavidad, como si estuviera buscando entre los muebles. El sonido de los objetos moviéndose me hizo estremecer.
De repente, las cosas en las que no pensaba durante el día, fotografías, recuerdos, pequeños objetos de la vida cotidiana, adquirieron una fragilidad aterradora, como si todo en nuestra casa pudiera ser destruido por esa cosa que había invadido nuestro hogar. Durante lo que parecieron horas, permanecimos allí, inmóviles en la cama, escuchando cómo aquello recorría la casa. A veces se acercaba a nuestra habitación. Lo sentíamos justo al otro lado de la puerta, pero nunca entraba. Era como si supiera que estábamos allí, pero no era eso lo que buscaba. Mi esposa respiraba tan despacio que apenas podía oírla, y yo hacía lo mismo, tratando de no emitir ningún sonido, como si cualquier ruido pudiera atraer a esa presencia hacia nosotros. Y luego, sin más, el silencio. Los pasos se detuvieron, y el sonido del chirrido de la puerta principal volvió, indicándonos que esa cosa se había marchado. La luz, sin embargo, seguía allí, envolviendo la casa. Pasaron al menos 2 horas antes de que la luz blanca comenzara a desvanecerse lentamente, hasta que finalmente desapareció por completo, dejándonos en una oscuridad aún más aterradora que antes. No nos atrevimos a movernos hasta el amanecer. Cuando la primera luz del día entró por la ventana, ambos nos levantamos con las piernas temblorosas. No dijimos una palabra, pero sabíamos que lo que había sucedido esa noche no era algo que pudiéramos olvidar. Algo nos había acechado, y lo peor era que sentíamos que aún no había terminado. A la mañana siguiente, cuando la luz del día por fin bañó la casa, nos sentimos más seguros, pero el miedo aún se aferraba a nosotros. No habíamos dormido nada, y la tensión nos había dejado agotados, como si hubiéramos pasado la noche corriendo en una pesadilla interminable. Mi esposa estaba pálida, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y el terror de lo vivido. Yo no estaba mucho mejor. Nos miramos sin decir nada, sabiendo que, de alguna manera, todo había cambiado después de esa noche. Decidimos que lo mejor sería contarle a los vecinos lo que había sucedido. En un lugar como la vereda, la comunidad siempre era la primera en ofrecer apoyo y buscar respuestas. Después de todo, ya nos habían hablado de las luces extrañas que sobrevolaban la peña de Huayca. Algunos incluso mencionaban haber visto esas mismas luces desde tiempos de sus abuelos. Así que, con la esperanza de obtener alguna explicación, o al menos un consuelo, nos dirigimos a la casa de don Eliseo, el vecino más cercano y con quien habíamos trabajado en varias ocasiones. Don Eliseo nos recibió con la calma que siempre lo caracterizaba, aunque cuando le contamos sobre la luz blanca que había rodeado nuestra casa, simplemente asintió como si fuera algo natural. «Ah, sí», dijo rascándose la barba canosa, «esas luces llevan años apareciendo. Algunos dicen que son cosas de otro mundo, otros que es energía de la tierra. Aquí cerca de la peña, esas cosas son normales. A veces se ven en la montaña, otras veces más cerca de las casas, pero no hacen daño, solo aparecen y se van». Mi esposa y yo nos miramos, un poco sorprendidos de la tranquilidad con la que hablaba de algo que a nosotros nos había dejado paralizados de terror. «¿Pero nunca te ha pasado que entren en tu casa?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Don Eliseo se quedó en silencio un momento, mirándome con el ceño fruncido. «No», dijo finalmente, con una seriedad que no había mostrado hasta entonces. «Eso no. Las luces se ven, sí, pero que algo entre en la casa, eso es diferente». La expresión de preocupación en su rostro nos confirmó lo que temíamos. Lo que habíamos experimentado no era normal, ni siquiera en un lugar donde las luces extrañas eran habituales. Mientras hablábamos, otros vecinos se fueron acercando, atraídos por nuestra conversación. Cuando les contamos lo que había sucedido, todos coincidieron en lo mismo. «Las luces siempre han estado ahí», nos dijeron, «pero nunca han hecho nada por aquí. Que entren en una casa, eso es otra cosa». Nos hablaron de leyendas antiguas, de seres que rondaban las montañas y de historias que los ancianos contaban en las noches frías. Algunos mencionaron que la peña de Huayca, además de ser un lugar sagrado para los indígenas muiscas, tenía una conexión con el más allá. «Dicen que es un portal», comentó una vecina con voz temblorosa. «Un lugar
lugar donde se cruzan cosas que no pertenecen a este mundo. Lo que ustedes vieron quizás no eran solo luces. A medida que los vecinos compartían sus teorías y supersticiones, el miedo que ya sentíamos comenzó a crecer aún más. No solo estábamos lidiando con luces extrañas, sino con algo que parecía tener intenciones. Algo que había entrado en nuestra casa y que, por alguna razón, nos había elegido a nosotros. Después de escuchar todo lo que nos decían, la decisión se volvió clara, aunque dolorosa. No podíamos quedarnos allí. Por mucho que amáramos la tierra y el estilo de vida rural, la seguridad de nuestra familia era lo primero. Mi esposa, siempre más práctica que yo, fue la primera en hablarlo en serio. «No podemos seguir aquí», me dijo esa misma tarde, cuando ya estábamos solos en la casa. «No después de lo que pasó anoche. Esto es demasiado para soportar». Yo sabía que tenía razón, aunque parte de mí no quería rendirme tan fácilmente. Después de todo, habíamos trabajado duro para construir nuestra vida en ese lugar, pero el terror de lo desconocido era algo que no podíamos ignorar. Esa noche, mientras intentábamos dormir una vez más, el silencio de la casa nos resultó insoportable. Cualquier pequeño crujido del techo o el viento golpeando las ventanas hacía que nuestros corazones latieran más rápido. Ya no podíamos descansar, sabiendo que lo que fuera que había entrado a nuestra casa podía volver en cualquier momento. Finalmente, tomamos la decisión definitiva. Al día siguiente, empacamos nuestras pocas pertenencias en silencio. No había necesidad de discutir ni de buscar excusas. Los dos sabíamos que era lo correcto. Nos dirigimos a la ciudad, dejando atrás la vereda, la peña de Huayca y las luces que tanto miedo nos habían causado. El traslado fue más doloroso de lo que habíamos imaginado. La ciudad, con su ruido constante y su falta de cielos despejados, nos ofrecía una especie de refugio, pero también nos alejaba de la vida que habíamos construido con esfuerzo. Sin embargo, la seguridad y la tranquilidad que buscamos valían el sacrificio. Nunca volvimos a ver esas luces ni a sentir la presencia inquietante que había invadido nuestra casa aquella noche. Pero a veces, en los momentos más tranquilos, cuando cierro los ojos, aún puedo ver la luz blanca rodeando la casa y escuchar esos pasos, buscando algo que nunca supimos qué era. El tiempo pasó y la vida en la ciudad terminó por imponerse. Nos adaptamos al ruido, a las calles llenas de gente y al bullicio constante que nunca parecía detenerse. Al principio fue difícil. El campo, con su tranquilidad y el cielo abierto, nos había ofrecido una paz que la ciudad no podía darnos. Pero poco a poco, aprendimos a vivir en nuestro nuevo entorno. Nos alquilamos un pequeño apartamento en las afueras, lejos del caos del centro, y aunque la vida era más apretada y rutinaria, nos sentíamos seguros. Las noches eran diferentes. Ya no había silencio absoluto ni la oscuridad profunda del campo. Aquí, las luces de los faroles y los edificios siempre permanecían encendidas, y los ruidos de la ciudad nos recordaban que no estábamos solos. Con el paso de los meses, la experiencia en la vereda comenzó a desvanecerse como un mal sueño. Era algo que rara vez mencionábamos. Parecía casi irreal, como si todo hubiera sido producto de nuestra imaginación. Una historia que tal vez habíamos exagerado por el miedo, pero ambos sabíamos, en el fondo, que lo que vivimos aquella noche fue tan real como el aire que respirábamos. Las luces, la presencia en la casa, el terror que sentimos, todo seguía ahí, en un rincón de nuestra memoria, aunque intentáramos enterrarlo bajo la rutina diaria. De vez en cuando, volvíamos a hablar de la vereda y de lo que dejamos atrás. Mi esposa mencionaba a don Eliseo y a los vecinos, y cómo se preguntaría si todavía verían aquellas luces extrañas sobre la peña de Huayca. Yo también me lo preguntaba. Había algo en ese lugar, algo antiguo y desconocido que seguía rondando la montaña, aunque ya no estuviéramos allí para verlo. A veces, en noches particularmente tranquilas, cuando las luces de la ciudad parecían más tenues y el cielo despejado revelaba las estrellas, me encontraba mirando hacia el horizonte, como si esperara ver de nuevo esa luz blanca que nos rodeó aquella noche. Un día, mientras estaba revisando unas cajas que no habíamos desempacado desde nuestra llegada, encontré algo que me hizo detenerme.
una fotografía vieja, tomada en la vereda, cuando recién habíamos llegado a ese lugar. En la foto aparecíamos mi esposa y yo, sonrientes, con la peña de Huayca al fondo. Nos veíamos felices, llenos de esperanza por nuestra nueva vida en el campo. Observé la imagen durante varios minutos y una sensación de nostalgia me recorrió el cuerpo. Pero no era solo nostalgia lo que sentía, había algo más. Al mirar con más detenimiento la fotografía, noté algo que nunca había visto antes. Al fondo, justo sobre la peña, una pequeña luz blanca flotaba en el cielo, casi imperceptible, como un punto brillante en la distancia. Mi corazón dio un vuelco. Me quedé mirando la foto, sin saber qué pensar. ¿Había estado ahí todo ese tiempo? ¿Desde el principio? De pronto entendí que las luces no eran una coincidencia, ni un fenómeno aislado. Habían estado allí desde antes de que siquiera notáramos su presencia. Algo en ese lugar había estado observándonos desde el primer día, y tal vez, solo tal vez, seguía haciéndolo. Guardé la foto de nuevo, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. No mencioné nada a mi esposa. No quería inquietarla más de lo necesario, pero aquella imagen quedó grabada en mi mente, como un recordatorio de que algunos misterios nunca se resuelven del todo. La ciudad nos había ofrecido una nueva vida, pero había dejado en nosotros una huella imborrable. El campo, la peña de Huayca y esas luces seguirían siendo parte de nosotros, un capítulo cerrado pero no olvidado. A veces en sueños vuelvo a la vereda. Camino por el sendero polvoriento hacia nuestra antigua casa y veo la peña al fondo, majestuosa y solitaria. En esos sueños siempre hay una luz blanca, flotando en el cielo, moviéndose lentamente como si me esperara. Y cuando me acerco, puedo sentirlo otra vez. Ese aire denso, pesado, y esa sensación de que algo está allí, justo fuera de mi vista, observándome. Me despierto entonces, sudando, con el corazón acelerado. Pero ya no estoy en la vereda. Estoy en la ciudad, seguro, lejos de todo aquello. Y sin embargo sé que no importa cuán lejos estemos. Algunas cosas, como las luces de la peña de Huayca, siempre nos encuentran, aunque intentemos dejarlas atrás.